5 minutos pasaron de las 13 horas en la República Argentina. Presten mucha atención al tema que vamos a tratar ahora, porque viste cuando vos te dicen, bueno, antes de ir allá a una instancia, vamos a la mediación, vamos a sentar a las partes, vamos a tratar de solucionar esto, porque es posible, etcétera. Por eso está con nosotros Cintia Arasi, que es mediadora habilitación del Ministerio Nacional de Justicia 3294, es abogada, por supuesto, y doy los datos de acuerdo a lo que nos exigen legalmente. ¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo estás? Hola, Eduardo. Hola, Natalia, ¿cómo andan? Bien, muy bien, gracias. Bueno, contame ante todo, ¿qué es una mediación? Bueno, nosotros muchas veces escuchamos que hablan de métodos alternativos de resolución de conflictos. ¿Qué significa esto? Que uno normalmente conoce como la solución de un problema que nos llevaría a un juicio, a una sentencia a un juez. Estos métodos alternativos son formas donde uno, antes del juicio, puede llegar a resolver un problema con otra parte, hermanos, o por un choque, millones de cuestiones entre exparejas por el tema de alimentos de los chicos. ¿Ahí ya estás en instancia judicial o todavía no? No, es lo que llamamos la prejudicial o etapa previa. Pero bien, quería explicar un poquitito esto. ¿Qué es la mediación en sí? La mediación es una forma de resolver un problema con la ayuda de un tercero, que es el mediador, que el mediador se distingue del juez. ¿Por qué? Porque el mediador no va a darte una sentencia y resolver él el problema, sino que la idea es que en la sala de mediación, en esta reunión que se hace, las partes solas vayan llegando a esta solución. Vos los vas guiando. Entonces, exacto. ¿Cuál es el trabajo del mediador? Ir guiándolos, se escucha una parte primero, después se escucha la otra, y así poco a poco uno va acercando a las partes, y son ellas las que encuentran ese punto en común, esos acuerdos. Entonces, ¿o no? A veces no, pero tengo que decir que es a veces. Mira vos. Porque la mayoría de las veces uno llega a un acuerdo. A veces los acuerdos no llegan en la misma mediación. A veces los procesos se cierran y a los pocos días las partes van decantando todo lo que se fue charlando, vuelven a charlar con sus abogados, porque ojo que a la mediación hay que ir con abogado. Bueno, eso es lo que te iba a decir. ¿Quién te lleva a la mediación? A la mediación en general te lleva tu abogado. ¿Por qué? Les cuento, a nivel nacional y también en la provincia de Buenos Aires y en varias provincias se estableció como forma obligatoria pasar primero por la mediación. Entonces esto tiene algo que es muy beneficioso. ¿Por qué? Porque se evita en el juicio, la mala sangre, los costos. Porque seguramente tenés abogados que quieren ir a juicio, vamos a llevarlo, le sacamos plata a uno, al otro, digo, ¿no? El mal profesional. Sí, exacto. Pero como la ley te obliga a pasar por mediación, está en el mediador y en los gajes del oficio del mediador al que uno recurre, en quitar esas piedritas y escuchar a las partes, porque en realidad los protagonistas de la mediación son las partes. Entonces, por ejemplo, en un caso de alimentos, generalmente es al papá al que se le reclama la cuota de alimentos. Hablo en general porque muchas veces es al revés, ¿no es cierto? Bueno, en este caso, la madre escucha a este papá que no pudo cumplir. Mirá, me quedé sin trabajo, estoy haciendo esfuerzo, vos necesitas 10, yo te entiendo, pero la realidad es que no llego a 10, te puedo pagar 7. Entonces, si las partes acuerdan esos alimentos en 7, lo más probable es que este papá de aquí en adelante cumpla. En cambio, si uno va a una sentencia, el juez le establece, mire, tiene que pagar 10 porque las necesidades de su hijo son 10. Pero no lo más probable, tengo 7 y no cumple. Lo más probable es que no cumpla. Entonces esa es la diferencia. ¿Y qué otras cosas también se resuelven en mediación que no? En caso de, bueno, está bien 7 porque se hizo la víctima y después no cumple. ¿Se toma en serio una mediación? Por supuesto, porque ese acuerdo que las partes llegan al hacerse con un mediador habilitado, eso tiene fuerza de sentencia. Ahí está. Después sirve si es que vas a un juicio. ¿Sirve? Por supuesto. Ahora, en los casos propios de alimentos o cuestiones de menores, hay que pasar ese acuerdo para homologación del juez. Bueno. En otros casos, por ejemplo, temas de accidentes de tránsito, o muchas veces son cuestiones entre hermanos cuando se tienen que dividir las propiedades que quedaron en una sucesión y son hermanos que llevan peleados años sin hablarse, las familias, lo que esto significa. Muchas veces se sientan en la mediación, terminan acordando y otras veces me cruzo de repente en otros lugares y me dicen, doctora, ¿sabe que esta Navidad la pasamos con mi hermano? Mirá vos, y la verdad que
es muy emocionante y gratificante. ¿Tenés también mediadores especializados en distintos temas? Familia, están los mediadores que se especializan en familia, otros que hacen daños, comercial, pero en general el mediador habilitado por el ministerio está especializado en todo esto. O sea, el mediador en realidad no es que se especializa tanto en temas, sino en formas de ayudar a las partes. Yo más psicólogo que otra cosa, ¿no? O y muchas veces, muchas veces, sobre todo en el tema de familia, uno se encuentra con que está resolviendo, y eso era lo que quería contar antes. Por ejemplo, vos tenés una mediación de alimentos y son otras las cuestiones también que se van charlando, porque como hablamos, este papá que solamente puede 7, pero resulta que también se está ofreciendo a llevarlo al dentista, al nene, al médico, a cuidarlos más días. Entonces son todos temas balanza, temas que de repente en un juicio no se pueden hablar. Entonces las partes van llegando solas a una mejor relación. Sí. Y claro y que lleva, hace falta... a ver, eso es una reunión, pueden ser, nos encontramos la próxima semana, lleva tiempo, una mediación. Lleva tiempo, en realidad para una mediación hay que tener paciencia. A veces eso es una reunión y esa reunión lleva mucho tiempo, muchas horas. ¿En un lugar y a veces imparcial? ¿Se hace en el estudio de uno de los abogados? Esto se hace en lugares imparciales, que son las oficinas del mediador. O sea, la mediación no se hace en el estudio de uno de los abogados. Era un poquitito lo que vos me preguntabas antes si nos fuimos de tema. Es el abogado de la parte quien inicia el proceso de mediación. Esto puede ser por un sorteo en la Cámara Civil, pero por lo general uno recurre a mediadores que uno conoce cómo trabajan. Ahí este mediador cita a la otra parte por carta documento. Por eso la gente no se tiene que asustar cuando le llegue una carta documento enviada por un mediador. ¿Por qué? Porque no es una carta de intimación, sino es una carta en que lo están citando a este proceso y, como yo siempre digo, hay que aprovecharlo. Porque esto ayuda a resolver lo que en otras formas llevarían años, plata, dinero y sobre todo mala sangre y energía. Como dicen, es preferible un buen acuerdo que un mal juicio. No, al revés. Al revés. Es preferible un buen acuerdo que por eso, un mal acuerdo que un buen un mal acuerdo que un buen juicio. O sea, acá esto te está llevando a eso, a un acuerdo, ¿no? A decir, bueno, sí es posible. Sí, si muchas no, veces la gente en tiene la última que... instancia, qué sé yo, me jugué hasta la última que podía. Gente tiene que bajar un poquito las expectativas también antes de ir a una mediación, ¿eh? Sí. Y bueno, y esa es la tarea del mediador, porque de repente, no sé, por un choque de autos, la gente, obviamente, le cuesta mucho dinero arreglar su vehículo, no tuvo la culpa, supuestamente es la culpa del otro, pero a veces hay que bajar un poquitito las expectativas y comparar lo que sería... ¿no? Bajá, y acá podemos salir un buen resultado. Exactamente. Bien. Y esto es todo legal, o sea, el mediador... Cuando se pusieron de acuerdo, bueno, ok, queda sentado, como bien lo dijiste. Se firma un convenio. Se firma un convenio. Donde tienen que estar las firmas de las partes, la firma de los abogados y la firma del mediador. Entonces, una vez que está con la firma del mediador, eso tiene el mismo valor que una sentencia. Nos ahorramos muchísimo. Puede estar de acuerdo tu abogado, una de las partes, pero tal vez la otra parte no. No quiere ir a mediación. No, ahí está el tema. Cuando estamos hablando de la mediación prejudicial, esto es cuando una persona tiene que iniciar un juicio por X razones, sí o sí tiene que pasar por la mediación. Entonces, la persona que es citada a mediación tiene obligación de concurrir. Si no van, tienen una multa. Y esto la gente no lo sabe muchas veces por mal asesoramiento o porque se deja asesorar por amigos o vecinos y no recurre al abogado. Lo que no tenés obligación es de mediar. Vos tenés que concurrir. Vas y te quedaste sentadito. Bueno, decís, está bien. Voy, concurro, pero no tengo intenciones. Y vuelvo, ahí está el gaje del mediador en hacerle entender lo beneficioso del proceso. Y poquitito, a veces las partes se van relajando, van teniendo más confianza en el mediador y muchas veces los no son muy buenos sí. Cintia Arasi es abogada, es mediadora y yo por lo menos no tenía idea que era esto, así que me parece que algunas dudas nos hemos sacado. Gracias, muy amable doctora. De nada. Muchas gracias. Nos vemos. Ya volvemos.